Iniciamos prueba con el nuevo Polestar 2 Long Range Single Motor versión 2024, un vehículo que homologa hasta 655 km WLTP. Esta nueva versión es más potente y rápida, ahora el motor está ubicado en el eje trasero y es de 299 caballos. Ofrece 100 km más de autonomía que la anterior versión, aumentando tan solo la batería 4 kWh. Pero no solo eso, también mejoran las prestaciones de carga, pudiendo pasar del 10 al 80% en 28 minutos. Ahora es, por tanto, un coche mucho más eficiente e interesante tanto para el uso diario como en viajes. Estas pruebas se realizaron del 15 al 21 de diciembre de 2023 con temperaturas invernales típicas de la época. Además, nuestra unidad de pruebas no incorpora el Pack Plus, que incluye bomba de calor. Una bomba de calor habría reducido el consumo de estas pruebas en un 10% o más. Tenemos este Polestar cargado hasta el 97% y nos marca 450 km de autonomía estimada. Tenemos un parcial de 593 km con un consumo medio de 19,2 kWh a los 100 km. Nosotros vamos a resetear este parcial ya que iniciamos nuestra propia prueba, a ver qué consumo le sacamos. Como ya he indicado, este nuevo Polestar 2 destaca por ser un vehículo mucho más eficiente e interesante, ya que mejora en todos los aspectos relevantes para un coche eléctrico. A continuación os comparto los datos de la anterior versión comparados con la nueva denominada 2024. Mejora en todo, aunque yo destacaría su eficiencia. Con tan solo 4 kWh más de batería es capaz de llegar más lejos. Y tampoco podemos olvidar la mejora en los tiempos de carga. En cuanto al interior se mantiene igual. Como antes, destaca un equipamiento muy completo, con una consola central bastante intrusiva, y el sistema Android Automotive, que es de lo mejor que he probado. Si nos vamos a las plazas traseras nos encontramos la misma situación que en la versión anterior, un espacio comedido y contenido, que se ve claramente condicionado por un túnel central muy intrusivo que condena al vehículo para 4 adultos si quieres que viajen de forma relativamente cómoda. La capacidad del maletero tampoco cambia, mantiene unas líneas muy rectas que permiten maximizar su espacio, y cuenta con 407 litros de capacidad y un doble fondo muy profundo y amplio. Y si abatimos los asientos alcanzaremos los 1097 litros. Pero no solo eso, también contamos con un pequeño maletero delantero de 41 litros, en esta versión de un único motor, suficiente para guardar los cables de carga. En cuanto a la carga, en corriente alterna es hasta 11 kW y en corriente continua hasta 205 kW, pudiendo pasar del 10 al 80% en tan solo 28 minutos. Y el primer recorrido que vamos a hacer es un trayecto entre Madrid, en concreto estamos en la zona de Manoteras, la zona norte, hasta Coslada. Llegamos a Coslada y fijaros el consumo que hemos tenido. Hemos tardado 25 minutos para hacer 17,6 kilómetros, pero vamos, estamos en Madrid, trayecto con tráfico, y el consumo medio ha sido de 11,7 kWh a los 100. Es que me estoy asombrando el consumo de este Polestar 2 Long Range Single Motor. Este consumo medio permitiría conducir 675 km con una única carga. Esos son 30 km más que la autonomía homologada en ciclo WLTP. Y desde Coslada nos vamos hasta Los Santos de la Humosa, el último municipio de la Comunidad de Madrid yendo por la A2. Un lugar con unas vistas espectaculares. Desde que salimos de Madrid llevamos 50,3 km con un consumo de 18,5 kWh a los 100 km. Y desde que salimos de Coslada hemos conducido 32,7 km. Con un consumo de 22,2 kWh a los 100 km. Es importante señalar la diferencia de altitud entre estos tres municipios de Madrid. Vamos a bajar de Los Santos de la Humosa hasta Alcalá de Henares a ver qué consumo hacemos. Y llegamos a Alcalá de Henares, fijaros que el consumo ha bajado a 15,3 kWh a los 100 km y nos está entrando una llamada. En esta primera prueba vemos cómo el consumo evolucionó según la orografía y el tipo de vía. Cuanto más tramo de autopista y peor orografía, más subió el consumo. Aún así, fijaros cómo recuperó autonomía y bajó el consumo en el último tramo. En conclusión, en esta prueba sacamos una autonomía real de 510 km. Salimos desde Torrejón de Ardoz con este Polestar 2 Long Range Single Motor versión 2024 y nos vamos para Madrid. Salimos con un 93% de batería, 410 km de autonomía estimada. Y llegamos a la calle Goya tras recorrer 25,8 km, consumo medio 18,6 kWh a los 100 km. Llegamos a Torrejón de Ardoz, nos sobra un 84% de batería, 400 km y en total hemos recorrido 49,3 km, consumo medio 16,1 kWh a los 100 km. Hemos venido con la calefacción puesta a 20 grados. En esta segunda prueba conducimos un total de 49,3 km, lo que nos da una autonomía real de unos 500 km.
y un coste de 1,5 euros a los 100 kilómetros con la tarifa que tenemos contratada en casa. Hoy vamos a hacer un recorrido de trayectos intraurbanos entre Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Madrid. Salimos de Torrejón de Ardoz, tenemos un 73% de batería, 360 kilómetros y bueno, tenemos ahí el parcial de los 200 metros que hemos recorrido, consumo medio 73,3 kWh a los 100 kilómetros. Salir del garaje tiene estas cosas. Nos sobra un 72% de batería, 340 kilómetros de autonomía estimada. Y hemos recorrido en total 9,6 kilómetros, consumo medio 15 kWh a los 100. Y por fin hemos aparcado 48,2 kilómetros, consumo medio 15,9. Y aún nos sobra un 64% de batería, 280 kilómetros de autonomía estimada. Y llegamos a Alcalá de Henares. En total llevamos conducidos 87,1 kilómetros, consumo medio 16 kWh a los 100 kilómetros. Aún nos sobra un 56% de batería, 270 kilómetros. Y en total en la jornada de hoy hemos llegado a casa con un 51% de batería, 230 kilómetros y hemos recorrido 103 kilómetros con un consumo medio de 16,2 kWh a los 100 kilómetros. Hemos venido en todo momento con la calefacción puesta. Como se puede observar, en esta tercera prueba los consumos se mantuvieron más o menos constantes, con un ligero ascenso, probablemente debido al incremento de frío según anochecía. Y tras completar 3 pruebas de uso intraurbano entre municipios de la Comunidad de Madrid, obtenemos una autonomía media real de 500 kilómetros, con un coste medio de 1,55 euros a los 100 kilómetros. No podemos olvidar que este vehículo no cuenta con bomba de calor, y que además circulamos con la calefacción puesta. Lo de este coche es brutal. Vas a tener que cargar cada 3, 4 días, 5 días. Es brutal. Tiene un consumo bajísimo y la autonomía es enorme, como estáis comprobando. Y lo que menos me gusta de este Polestar 2 es el espacio interior, esta consola central, y el resultado es bastante agobiante. Y como veis, el hueco de las plazas traseras es igual que en el anterior Polestar 2, que se ve claramente condicionado por este túnel central, muy intrusivo, que limita el vehículo para 5 adultos y lo deja relegado para que 4 adultos viajen más o menos cómodos, pero 5 bastante apretados. Aquí podéis ver los juegos que hacen las luces al abrir y cerrar el coche. Iniciamos recarga desde ese 51%, bueno, la iniciaremos a las 12 de la noche, desde ese 51% hasta el 100%. Sale la luz azul, como que está la carga programada, y gracias a los datos del Wallbox podremos determinar la eficiencia de carga en corriente alterna. Hemos cargado desde el 51% hasta el 100% y nos marca 480 kilómetros de autonomía estimada. Hemos consumido 41,5 kWh en esta recarga. Teniendo en cuenta que la batería útil es de 79 kWh, podemos concluir que en esta recarga tan solo gastamos un 7,23% más de energía, siendo uno de los coches eléctricos más eficientes de todos los que hemos probado para esta prueba. Hoy realizamos un viaje de ida y vuelta desde Madrid hasta Burgos con este Polestar 2 Long Range Single Motor versión 2024 con hasta 655 kilómetros WLTP. ¿Seremos capaces de realizar este viaje de 500 kilómetros con una única carga? El mayor problema es que es 20 de diciembre y hace bastante frío, temperaturas entre los 0 grados y los 6 de máxima. Es 20 de diciembre de 2023. Tenemos al 100% 480 kilómetros de autonomía estimada. Es importante indicar que nuestra unidad no incorpora el Pack Plus, que incluye, entre otros extras, la bomba de calor. La bomba de calor reduciría el consumo en invierno en un 10% o más. No voy a resetear el parcial, pero fijaros que llevamos 200 metros con un consumo medio de 124 kWh a los 100 kilómetros. Obviamente, con esta temperatura exterior vamos a viajar siempre con la calefacción puesta, en este caso a 20 grados. ¿Por qué a 20 grados? Pues porque voy con una camiseta, con un forro polar y ahora mismo más bien tengo calor. En principio nuestro destino está a 241 kilómetros
Vamos a ir hasta el Hotel Landa, allí haremos el cambio de sentido y volveremos a ver hasta dónde llegamos. Según el navegador, llegaremos con un 27% de batería. Atasco para variar a la salida de Torrejón. Quitanieves, y esta es la niebla que tenemos ahora mismo. Vamos con los antinieblas y fijaros que hay un camión delante y casi ni lo vemos. Temperatura exterior 1 grado en la bajada del puerto y fijaros que no se ve nada. Y llegamos al Hotel Landa, donde está ubicado el supercargador de Tesla en Burgos. En este supercargador no vamos a cargar, ya que no está abierto a otras marcas. De hecho, nuestra intención no es cargar en Burgos, ya que nuestro objetivo es comprobar la autonomía real con una única carga de este nuevo Polestar 2. Aquí solo realizamos un cambio de sentido. Y llegamos al Hotel Landa. En total hemos conducido 237 kilómetros, consumo medio 22,3 kilovatios hora a los 100 kilómetros y nos sobra un 32% de batería. Ahora mismo en Burgos tenemos 6 grados. El comportamiento del vehículo está siendo fantástico. El consumo un poco más elevado, temperatura fría, viento en contra, sobre todo hasta el puerto de Somosierra. Después hemos encontrado niebla, lluvia en algún momento puntual, pero vamos, poca cosa. Lo más importante, el frío que está haciendo, unas temperaturas bastante bajas. El navegador dice que llegaríamos con un 8% a Fuentespina, veremos a ver si es cierto o no. Allí realizaremos una carga y de vuelta hasta Madrid. Llegamos a la estación de Zander en Fuentespina. En total hemos conducido 322 kilómetros con un consumo de 20,9 kilovatios hora a los 100 y aún nos sobra un 12% de batería, 55 kilómetros. Hemos venido con la calefacción puesta a 20 grados, temperatura exterior 8 grados y hemos circulado en todo momento al máximo de la vía. Vamos a realizar una recarga del 12% al 80% para verificar lo que tardaríamos en una recarga habitual en viajes. Bajo papel, del 10% al 80% deberíamos tardar 28 minutos en un punto que supere los 205 kilovatios de potencia. Este punto de recarga es de 180, así que aproximadamente debería ser una media hora. Como ya sabéis, generalmente las recargas se inician con una app de móvil, pero como normalmente estoy grabando con el móvil, inicio la recarga con el llavero RFID. Vamos a definir el porcentaje de carga al 80%. Ahora mismo nos pone que a las 3:10 y son las 14:36. Lo que más me gusta son esos 178 kilovatios de potencia máxima, que es una cifra muy buena. Para variar, fijaros cómo están todos los cargadores a estas horas, el 20 de diciembre. 20 de diciembre, son las 2:30, 3 de la tarde y fijaros cómo están. En esta recarga pasamos del 12 al 80% en 32 minutos, con un coste de 32 euros. Un tiempo bastante razonable y en línea con lo prometido por el fabricante. Pues chicos, llevamos 12 minutos de carga y ya estamos al 47%. Eso significa que tendríamos autonomía más que suficiente como para llegar a casa. Luego te querrán vender otra cosa, pero esta es la realidad. Viajar en coche eléctrico no dista tanto de un coche de combustión. Mira, os he mentido, 50%. Cargados al 80%, 32 minutos cargando a 42 kilovatios. Un poquito lento, pero bueno, es lo que hay. Paramos la recarga, pasamos a RFID y parece que aquí ya está deteniendo la carga. Una vez detenida la carga, recogemos el cable, cerramos el puerto de carga y continuamos nuestro viaje de vuelta a Madrid. Fijaros en la curva de carga, tiene una forma muy buena. Como podemos observar, la potencia, aunque va descendiendo, lo hace de forma lenta y progresiva, al menos hasta casi el 80% de carga, lo cual es excelente. Tenemos el coche al 80%, 350 kilómetros de autonomía estimada. Fijaros que el navegador nos dice que llegaríamos con un 37%. Y llegamos a Torrejón de Ardoz, en total hemos conducido 475,4 kilómetros, consumo medio 19,4 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Aún nos sobra un 51% de batería, 240 kilómetros de autonomía estimada. Esto significa que solo necesitábamos un 29% más de batería en Fuentespina para llegar a casa. Es decir, con este Polestar 2 Long Range Single Motor versión 2024 podríamos conducir unos 370 kilómetros aproximadamente con una única carga en estas condiciones de invierno. Recordad que estamos a 20 de diciembre 2023
y que las temperaturas están siendo bajas. Estoy deseando que llegue el buen tiempo para poder repetir esta prueba o incluso alguna otra en un viaje más largo y verificar la autonomía real de este vehículo, porque estoy seguro que le podemos sacar 400 o 450 kilómetros en autovía tranquilamente. Si analizamos el viaje por tramos, vemos como el consumo para ir a Burgos fue más elevado debido al desnivel positivo de la ruta. En el sentido de vuelta, la orografía permitió obtener unos consumos más contenidos, entre los 16 y 17 kWh a los 100 km. Y esto es muy relevante porque circulamos al máximo de la vía y porque esta unidad no cuenta con bomba de calor. Y si analizamos el viaje en su conjunto, podemos concluir que la autonomía media real es de unos 407 km. Nosotros gastamos un total de 38 euros en este viaje, incluyendo la recarga en casa. Con ese dinero podríamos haber conducido más de 650 kilómetros. Tan solo recordar que en verano de 2022 ya realizamos un viaje desde Torrejón de Ardoz hasta Marbella con el Polestar 2 Long Range Single Motor, pero aquella versión no está actualizada, que está actualizada tiene 100 kilómetros más. Y con aquella versión, en el viaje de vuelta, conseguimos realizar 400 kilómetros y nos sobraba aún un 19% de batería. Eso sí, circulamos a velocidad máxima de 110 km/h. Y reitero lo que ya he dicho en otras ocasiones, el consumo de la calefacción en invierno es muy superior al del aire acondicionado en verano. En verano va a subir muy poco el consumo por usar el aire acondicionado, sin embargo, en invierno el consumo sí se va a ver resentido de forma más o menos considerable, podemos hablar de un 10% más de consumo, incluso en algunos casos más, por usar la calefacción. Mis impresiones de este nuevo Polestar 2 Long Range Single Motor versión 2024 son buenísimas. Me ha encantado, el consumo y la autonomía en uso diario interurbano es brutal. No vas a tener que cargar el coche a diario, ya te digo yo que cada 3-4 días máximo, porque aunque hagas 100 kilómetros al día, la autonomía es brutal. De hecho, nosotros le hemos sacado, ya estamos en invierno, repito otra vez, aproximadamente unos 500 kilómetros, 540 si no recuerdo mal, en un uso diario interurbano entre municipios de Madrid. Y en viajes aproximadamente, por lo que hemos comprobado hoy con mal tiempo, unos 370, 380 kilómetros aproximadamente circulando al máximo de la vía. Estaría bien y hubiera sido muy interesante haber repetido esta misma prueba a velocidad de 110 km/h, porque seguro que hubiéramos tenido alguna sorpresa. Personalmente diría que las personas no son conscientes de las autonomías que tenemos ya en muchos coches eléctricos, autonomías de 500, 600, 700 kilómetros, que sí son en ciclo mixto y probablemente en viajes no la vayas a sacar, pero es que en viajes ya te dan tranquilamente 400 kilómetros, 300 y mucho, o incluso 400 y mucho, y eso significa viajar prácticamente como con un coche de combustión. Por otro lado, los tiempos de carga. Hemos visto cómo la potencia de carga de este nuevo Polestar 2 es bastante más elevada. Aún así, adolece más o menos de las mismas carencias. En cuanto llega al 80%, la potencia baja de forma considerable. Pero aún así, a pesar de todo, hemos hecho una recarga del 12% al 80% en 32 minutos. Y era un punto de 180 kilovatios. Teóricamente, en un punto que hubiera superado los 205 kilovatios, hubiéramos podido cargar en 4 minutos menos. No me parece algo exagerado, la verdad. Y nos toca devolver este Polestar 2 Long Range Single Motor, con el que hemos recorrido un total de 1066 kilómetros, consumo medio 18,6 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Espero que este vídeo os haya gustado, no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis ya, darle el botón de me gusta y nos vemos en el próximo. Por cierto, el próximo será el Kia EV9. ¡Hasta luego, chicos!